Buenas noches. Hoy vamos a tener un programa con gente interesante para escuchar. Cristiano Rattasi, que ya está, el empresario Cristiano Rattasi, que ya está en el estudio. El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, que siempre nos dice cosas interesantes, Sanguinetti. Y también el periodista Hernán Capielo, que con él vamos a hablar de lo que está pasando en el Ministerio de Capital Humano. Pero a propósito de eso, de capital humano, a mí me parece que el problema del presidente Milei es que tiene problemas de gestión. Tiene problemas de gestión. Hay ministros con experiencia en su gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, que ya fue ministro de Macri. El nuevo jefe de gabinete, Guillermo Franco, que tuvo su experiencia política, que consiguen cosas. Caputo consiguió que la inflación comenzara a bajar, que la tendencia fuera a la baja. Ojo, hay inflación todavía, pero la tendencia es a la baja. Y Guillermo Franco consiguió la semana pasada la firma por fin de comisión de los senadores de la ley Bases, que es fundamental y que la podría tratar el Senado la semana próxima y aprobarla. Esas son gente con experiencia en la administración pública. Después están los otros ministerios que tienen personas sin experiencia en la administración pública y sobre todo las segundas líneas. Fíjense que la semana pasada hubo un problema con el abastecimiento de gas, que fue mucho más serio de lo que pensamos, porque hubo horas o días en los que no se sabía si iba a haber suficiente gas para las familias, los hogares, en días que eran muy fríos. ¿Y por qué? Porque había un barco de gas que el gobierno había importado, que estaba en Escobar y no podía entregar el gas porque se había pagado mal. No es que no se había pagado mal. Ahora está esto de capital humano. A ver, si hay algo que no se le puede pedir a la ministra Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, es que sepa qué día vence cada uno de los productos de 5.000 toneladas de alimentos. Eso es inhumano pedirle eso. Hoy echó a 4 funcionarios después de haber echado hace pocos días a quien era hasta hace poco casi su mano derecha, Pablo de la Torre. Pablo de la Torre es hermano de Joaquín de la Torre, que fue intendente de San Miguel, después fue ministro de María Eugenia Vidal, empezó siendo peronista como intendente de San Miguel, después se pasó a Cambiemos. La verdad que fue un buen intendente de San Miguel porque quedó ahí en la intendencia gente de él. Ganaron las elecciones. No sé cómo es Pablo de la Torre. La verdad que este funcionario que apareció al lado de Sandra Petovelo es un de la Torre que no conozco. Hoy Sandra Petovelo lo denunció penalmente a Pablo de la Torre, a quien fue su hombre de confianza hasta hace poco tiempo. Cuando uno hace una denuncia penal ante la justicia federal, está sospechando corrupción. Y se habla de triangulación, de que había dólares en el medio. No sé si esto es cierto o no es cierto. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Hay sensores del Estado que no funcionaron. No para que la ministra se entere, sino para que alguien le lleve la información, para que funcione la estructura y le lleve la información a la ministra, que pasó de decir que ese problema no existía a decir que era un alimento que había para caso de emergencia, que realmente es para eso, a aceptar ahora que realmente hay alimentos de próximo vencimiento. No hay alimentos vencidos, pero sí hay algunos de próximo vencimiento.
Ahora, que sea el señor Juan Grabois el que hable de este tema, el que anuncie este tema, es el colmo. Justo cuando la justicia está investigando a los dirigentes de los movimientos sociales por el uso y abuso que hacen de los recursos del Estado, que el Estado le pone en manos de ellos para la ayuda social, para la ayuda de la gente que realmente necesita. Que Grabois haya advertido al gobierno es realmente el colmo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá, creo yo? Que hay funcionarios de este ministerio y de otros ministerios que siguen respondiendo más al kirchnerismo que al gobierno actual. Que son kirchneristas, que el gobierno kirchnerista puso, que Milei no los removió, no los sacó. Y entonces le pasan la información primero al kirchnerismo, por eso la sabía Grabois, que al gobierno. Esto ya pasó. Pasó con el gobierno de Macri. Yo me acuerdo que el gobierno de Macri, en su momento, dispuso un blanqueo de capitales para los argentinos que tenían dólares o propiedades fuera del país, las propiedades, los dólares dentro o fuera del país, pero fuera del sistema financiero, para que blanqueen ante la dirección impositiva, de la agencia impositiva, esos dineros. Con la promesa implícita de que el Estado, en manos de Macri, iba a respetar el secreto fiscal. Que ojo, el secreto fiscal no es una decisión optativa del gobierno. Puede respetarlo o no puede. Es una obligación. La ley lo obliga al Estado a respetar la información que los ciudadanos le dan sobre sus ingresos y sus gastos. Bueno, fue un éxito porque muchos argentinos que efectivamente estaban fuera, tenían ahorros fuera del sistema o propiedades que no habían declarado, declararon. Ahora, al poco tiempo, en medios cercanos al kirchnerismo, apareció la lista de todos los que habían declarado. Obviamente, no de todos, sí de los más conocidos, sean empresarios, pueden ser familiares de políticos, dando a entender que tenían todos los nombres, todos los nombres. Entonces, yo creo que son demasiados problemas que se amontonan y por una mala gestión, y creo que el presidente, en algún momento, el presidente Milei va a tener que concluir esa promesa, ese proyecto de Macri, que Macri no lo pudo terminar, y que es hacer del Estado una institución profesional, no política, profesional. Es decir, que no esté pagándole sueldo a la militancia kirchnerista para que le dé información al kirchnerismo y no al gobierno que está y que tiene que tenerla. Tampoco tienen que ser mileístas ni macristas, tienen que ser profesionales. El Estado que bancamos todos los argentinos tiene que ser una institución profesional. Además, el presidente lo agarra justo poco después de que le pidió la renuncia al jefe de gabinete, a su ex jefe de gabinete, Nicolás Pose, según dejó trascender el gobierno, también por mala gestión. Otras versiones dicen que manejaba los servicios de inteligencia y que los hacía investigar a funcionarios muy cercanos a Milei. Yo, ese mundo, la verdad que el mundo de los servicios de inteligencia no los conocí nunca, no los conozco ahora y no los voy a conocer nunca. No sé la verdad por qué se fue Pose. Pero el gobierno hizo trascender que había mala gestión. Entonces se juntan. El barco que no pudo entregar el gas porque se había pagado mal. El jefe de gabinete que se fue porque tuvo una mala gestión y ahora esto de que la ministra no tuvo la información de que había alimentos, 5.000 toneladas, parte de esas 5.000 toneladas tienen próximo vencimiento. Yo creo que la sociedad está haciendo un esfuerzo muy fuerte, muy grande,
frente al ajuste económico, que el mismo presidente dijo que es el ajuste económico más grande que se ha hecho en la historia del país, y que merece, por lo tanto, un gobierno que le asegure una buena gestión de los asuntos públicos. Merece la sociedad argentina que a cambio de ese esfuerzo tenga una buena gestión de la administración pública. Esto también tiene que ver, me parece, con algo que el presidente va a tener que modificar y que es cómo se administra la ayuda social, que, ojo, la ayuda social es una parte importante del presupuesto argentino, no es cualquier cosa, ¿eh? Pero ¿cómo se la administra? Hoy el Federico Sturzenegger, que fue el hombre que le aportó al gobierno muchas de las ideas innovadoras del gobierno, muchas, y que puede ser, seguramente va a ser en los próximos tiempos un funcionario importante de este gobierno. En las redes sociales, en ex Twitter, divulgó una idea sobre para en adelante administrar estos alimentos que el Estado compra para situaciones de emergencia, que me parece interesante, y es que, como él dice, crear una especie de seguro. Se le paga a las empresas que proveen, porque el Estado no fabrica esos alimentos los fabrican empresas. Se le paga a esas empresas el valor de los alimentos, pero se las deja en manos de las empresas para que cuiden que las fechas de vencimiento no se venzan, con dos condiciones, que los alimentos estén en condiciones y al día, y que en un momento de emergencia estén esas empresas en condiciones de proveerle al gobierno en el acto de los alimentos que necesiten en caso de emergencia. Me parece una forma más sana de manejar la ayuda social, alejándolas del clientelismo político, si lo hacen bien, por supuesto. Después de una breve pausa, Cristiano Rattasi. Auspician desde el llano. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. ¿Estás listo para experimentar la revolución de la movilidad? Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Descarga la tarjeta Soy Tigre en tu celular. Tigre, municipio. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. Bien, Cristiano Rattasi, como les decía, uno de los empresarios históricamente más conocidos, fue dirigente de la Unión Industrial, estuvo en la primera plana del empresariado y de la política, la vida pública argentina
y está durante hace mucho tiempo. Usted que conoce a los empresarios, Cristiano, y a la economía, ¿cómo está viendo la situación económica? ¿Cómo estoy viendo? A ver, primero no se puede hablar por los otros, hay que hablar por uno. Los empresarios, diría que la frase más importante es: van hacia el camino correcto. Va a haber dificultades y todo, pero van hacia un camino. Es decir, que el empresariado le da una confianza, un margen de confianza importante al gobierno. Totalmente, aunque algunos pierden muchos negocios y no les gusta. Pero normalmente los empresarios un poco grandes, un poco que ven la cosa, van hacia el camino correcto. Este gobierno, hay que decir, el ajuste que ha hecho, y lo ha hecho bien. ¿Era necesario tanto ajuste? Bueno, era necesario para el mundo y para mostrar que Argentina era capaz de eso, pero ahora se puede aflojar un poquitito. Pero no está mal hecho. ¿Se puede o se debe? Se puede y se va a hacer. Para empezar, a ver, este es un Estado liberal. Tiene que empezar a abrir, liberar de impuestos distorsivos, que hay una cantidad enorme. Primero, entre todo, ese horrible impuesto país, que es un invento hasta peor que todos los ingresos brutos, impuesto a los sellos, impuesto a los cheques. Sí, es el peor. Es un impuesto por comprar en el exterior. Sí, compra en el exterior. Es poco decir esto, porque es aún peor. No, implicancia porque las empresas, los industriales, tienen que pagar el impuesto país cuando compran insumos también. Sí, eso también, pero todo. Quien va afuera y paga la carta de crédito no sabe qué impuesto y le hacen percepción y todo. Y yo tengo un contrato en mi sector que me pagan en dólares, normal, del BNA, que es normal, pero todos mis insumos son 15-20% más caro porque hay impuesto país. Claro. Entonces mi contrato está desequilibrado. Pero lo normal es que el dólar Banco Nación sea un dólar normal del país. Hoy no lo es. Es un dólar desequilibrado. Entonces todo se complica tremendamente. Pero digamos bien que están haciendo cosas extraordinarias. Porque en el gasto social hay casi cero de disminución. Sí, obviamente hay una situación complicada en todas las jubilaciones, pero acordemos que las jubilaciones se agregaron 4 millones de jubilados que nunca habían aportado nada. Entonces eso crea un desorden muy grande. Por suerte, después reciben solamente la mitad de lo que recibe quien aportó. Pero toda la situación es tremendamente confusa y hay que volver a un nivel que era sustentable antes que se hicieran estos aportes y antes que se le robara a FJP a 4 millones de argentinos. Claro. La FJP servía. Como están en el Estado, ahora no sirve nada. No sirve para... Entonces, la verdad que el desbarajuste que había era total. La idea de sacar impuesto a la ganancia en el mundo entero, los impuestos buenos son impuesto a la ganancia, IVA. Pero no en este nivel, ¿no? No en este nivel. No en este nivel, pero se puede distribuir entre provincial y nacional, desaparece ingresos brutos y el IVA es un impuesto bien hecho a la venta final, porque se deduce la venta antes. Si no, es un impuesto detestable para todo lo que es la producción, que es lo que hay que fomentar. Claro. Entonces, ingreso bruto es pésimo. Y en Europa se eliminó hace 90 años porque era pésimo y se pasó a una IVA distribuible. Y después impuesto a la ganancia, todos tienen, que no se llama impuesto a la ganancia, es impuesto a los ingresos. Claro. No es ganancia, es todos los ingresos, por lo menos alguien que tiene ingresos. Por otro lado, hay gente que prácticamente no tiene ingresos. Quien tiene ingresos es normal que aporte
un impuesto que tiene que ser progresivo, muy bajo por los ingresos bajos y que sube hasta un máximo para un ingreso más alto. En todo el mundo existe eso. Todo el mundo europeo existe un impuesto a los combustibles. Está bien, es una manera también pero de no ahorrar. tanto, ¿no? Sí, en Europa es mucho más fuerte que acá. En Europa es tremendo el impuesto a los combustibles. Y después algún impuesto inmobiliario. Todos los otros impuestos son absolutamente descartables, hay que eliminarlos para que sea más simple recaudarlo, más simple el control y todo eso. Eso es una Argentina que funciona bien. Claro. Y eso tenemos que hacerla. Usted viene de estar muchísimos años, y además su familia es productora de autos. Yo estuve hace poco en Europa y la verdad que veía publicidad de autos muy importantes por la mitad de lo que cuesta en dólares acá un auto. Cuando yo le digo a los colegas suyos, empresarios de autos, me dice, bueno, pero acá el 50% es impuestos. Totalmente verdad. Ahora, ¿eso sucede en Europa? No, hay impuestos muy bajos. Hay algunos impuestos, pero son todos muy bajos y algunos segmentados para algunos modelos más caros y todo eso, pero no. La idea es que un producto se tiene que vender y el auto es como otro producto de cualquier tipo y hay que venderlo bien y hay que tener empresas buenas que funcionen y que vendan autos. Acá fue todo muy, además, acordemos bien que con ese dólar oficial que valía la mitad o menos que el paralelo, se distorsionaban todos los precios. Así es. Entonces, era una economía totalmente distorsionada. Entonces, ahora se está tratando de hacerlo bien. Y la verdad que por ahora se está avanzando de una manera extraordinaria. Acá ahora falta la libertad, el uso de libertad, que va a quedar problema. No hay planificación. Sí, va a ser la libertad. ¿Y por qué el presidente está un poco demorado en eso? Porque cuando tenés un éxito como tiene en la parte fiscal, de golpe te duele arriesgar que te desparajuse algo. Y yo digo, arriesgarlo, porque hay que arriesgarlo. Ese es donde hay que ir. Si se quiere cambiar hay que arriesgar. Pero uno tiene miedo, sí, pero podría pasar, quiero más reservas. Yo digo, si aunque tuvieras 15.000 millones de más en el Banco Central, si en serio hay una corrida porque no te crean, no pasa nada, no lo vas a parar con 15.000 millones. Entonces, anda a jugarte al país que queremos. Y si sube un poco el dólar, va a subir un poco el dólar, va a ayudar más las exportaciones argentinas y reducir un poco las importaciones. ¿Cómo funcionan las economías normales? Y por eso a veces se devalúa. Y entre tiempo se va hacia una moneda fuerte, la competencia de moneda, una inserción mucho más grande del dólar en el sistema. Se va a poder hacer contratos en dólares o en pesos, como pasa en Perú, como pasa en Uruguay, como pasa en Chile. Se puede hacer. Como en su momento pasó acá. Como en su momento pasó. Entonces se está yendo hacia un país totalmente diferente. Ahora, que sea a los tumbos, sí es a los tumbos. Porque es complicado, en un país complicado, lo que dijiste, los bienes, las cosas, ayuda, los intermediarios en la ayuda social, todo eso es todos los tumbos. Pero el país va hacia un camino que parece correcto y que parece que va a crear un país tremendamente más rico, con trabajo para la gente pobre, con trabajo porque se va a necesitar muchísimo trabajo con las inversiones que tienen que venir y que pueden venir. Que el cepo está bloqueando todas las inversiones, por eso el Digi, por eso toda esa, porque es algo que va liberando. Alguna vez dije, y la pequeña y mediana, y llegamos a un Digi también para la pequeña y mediana. No tiene que ser solo para las grandes empresas, pero adelantémonos, no trabemos todo lo que todos consideran bueno. Nadie está diciendo, están haciendo cosas horribles, están haciendo las cosas que quieren. ¿Eso sería un plan de reactivación? Sí. Es un plan de reactivación total. Ni bien porque se eso libera es lo que el está cepo. faltando en el discurso del gobierno, hablar de la reactivación. Obvio, porque, a ver, Milei en la macro
maneja en serio la macro de una manera impresionante. Quedar a charlar de macro con Milei es algo extraordinario. Y encontró en Caputo el que interpretaba muy bien toda su visión de macro. En la micro es diferente, hay todos que disparan, yo hago una inversión, otro hace una inversión, uno tiene competencia, otro no. Es un mundo diferente, que es manejar la libertad como se maneja en toda Europa. En el mundo entero hay libertad de competir, de hacer, y eso es lo a cual va a Argentina, y eso va a crear una enorme cantidad de puestos de trabajo para todas las categorías de Argentina. Y eso es lo que entendió la parte joven. Por eso que toda una franja de jóvenes, desde los más pobres a los más ricos, dicen, no, de golpe es un país con enormes oportunidades que ya había desaparecido hace 100 años. Hace 100 años que... Déjeme hacerle una última pregunta, Cristiano. Sí. ¿Para cuándo imagina usted el fin de la recesión? Para fin de año podemos tener noticias muy interesantes. Para fin de año. Pero tienen que pasar la ley base, porque si no estamos todos bloqueados, trabados, que no se sabe. Además, la credibilidad de ir adelante con la ley base y después de encontrar gente que juega en contra, que no sabes cómo juega. Es muy complicado y es la vieja política, mientras Milei quiere la nueva política. Ahora, no es que la nueva política es insultar a todo el mundo. Ahora, que sea un nido de ratas una cierta parte de la vieja casta, lo pensamos un poco todos, aunque no lo decimos, y si sos presidente de la República no tenés que decirlo a veces. Algo de diplomacia hay que tener, pero va a andar y cuando ande, de golpe vamos a ver en serio inversiones importantes. Y no solo las grandes vienen, litio, petróleo. Cuando dice el famoso gas licuado, hay varias fábricas de gas licuado, no solo la de Petronas y YPF, hay otros que quieren hacerlo. Y va a haber miles de pequeñas y medianas industrias que van a explotar invirtiendo y exportando, que es la otra cosa importante. Claro, porque eso nos trae dólares. Obvio. Muchas gracias, Cristiano. Un placer escucharlo como siempre. Gracias, Che. Después de una breve pausa, el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Cuando trabajo, pongo toda mi energía. En casa, la cuido. Al cocinar, fíjate que la llama de la hornalla no exceda la base del recipiente que calentas. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras de gas natural. Bien, como les dije, estoy con el expresidente expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Presidente, buenas noches, siempre es un placer verlo, escucharlo. Y la primera pregunta que le quería hacer era sobre un artículo que usted publicó hace poco, criticando a los presidentes que participan de campañas electorales de otros países. Tal vez esto empezó con Donald Trump, sigo con muchos presidentes, inclusive con el nuestro, Milei, hace poco en España. Ahora, le quería preguntar, ¿usted cree que esta costumbre llegó para quedarse? Querría creer que no, porque los hábitos de comportamiento de los estados hacen a la paz, como los hábitos de comportamiento y los principios hacen también a la convivencia entre los estados. No son simplemente normas abstractas. Por ejemplo, cuando ha pasado adentro de la vida de nuestros estados, estos presidentes que no le entregan la banda al que sigue, pasó en Argentina, pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos, uno ve un desapego hacia las instituciones que genera un clima, que aleja al ciudadano del clima de comportamiento natural de las normas jurídicas. Si el presidente no le entrega la banda al otro legítimamente
elegido. Bueno, si es capaz de eso, bueno, yo también hago lo que se me ocurra. En el ámbito internacional también empezaron los Chávez, luego los Maduro, Trump, y a partir de allí se fue degradando todo el sistema. Podríamos pensar, bueno, ante cosas tan graves como una guerra, ¿qué es esto? Bueno, y que las guerras también nacen de un clima de hostilidad que se crea, de un clima de distanciamiento que se crea. Mire, Alberto Fernández, recuerdo, recién electo, vino acá a una reunión con la gente del Frente. En el mismo momento, Bolsonaro aconsejaba votar a la calle Pou, a quien yo votaba también, y a cual estaba defendiendo en ese mismo instante. Y escribió un artículo y dijo, señores, ni Fernández ni Bolsonaro, no es ese el tema, porque esto que hoy le puede divertir a uno, mañana le enoja al otro. Y ese es un modo que conduce inevitablemente a conflictos. Sin un clima de concordia, los tantos problemas que hay, técnicos, agrícolas, sanitarios, políticos, comerciales, luego, ¿cómo se puede resolver cuando el clima es de hostilidad o de desconfianza mínimamente? Entonces, creo que todo esto, desgraciadamente, en los últimos tiempos se ha ido generalizando, y el último caso de España también es claro, porque vinieron episodios en un creyendo. Primero fue un ministro que cuestionó al presidente argentino. Después el propio presidente ya antes había estado de algún modo haciendo campaña en su tiempo por el nuevo presidente argentino. Han pasado esas cosas. Luego el presidente argentino, presidente en ejercicio, y ya no era por vía indirecta, en el propio suelo de España, va a participar de un acto político. Después vienen los adjetivos y las calificaciones. Pero antes que eso hay un principio. ¿Cómo un presidente en ejercicio va a ir a otro país, a instalarse en otro país, a participar de un acto opositor en una plena campaña electoral? Bueno, usted me dirá, bueno, pero el otro tampoco... Bien, está bien. Yo no digo que el otro estuviera muy bien. Ni soy simpatizante, particularmente de Pedro Sánchez, porque en España soy felipista. Ni del PSOE ni del PP, felipista. Bien, en consecuencia no puedo ser pedrista. No es un tema de simpatías o antipatías, pero creo que el presidente argentino tiene que cuidar esas cosas. Si Estados Unidos, si China tienen que cuidar tanto sus relaciones, si Europa, nosotros podemos darnos el lujo de pelearnos acá, pelearnos allá, e incluso entre nosotros no actuar con ese clima de respeto necesario. Bueno, creo que son errores que se cometen, que deseo que en la propia marcha de los acontecimientos podamos mejorar de algún modo ese clima de mal relacionamiento que se da y que luego influye, vuelvo a decir, en todos los aspectos de la vida de relación entre los estados, que terminan influyendo también en la vida de sus ciudadanos. Usted habló mucho del presidente Milei. El presidente Milei no tiene mucho pasado político y es un hombre transgresor. ¿Cómo lo ven desde Uruguay al presidente Milei? Bueno, lo vemos distinto, ¿no? No todos los uruguayos opinamos lo mismo, no todos los uruguayos estamos viviendo las mismas cosas de la misma hora. Obviamente, la gente que piensa del mundo socialista le parece una barbaridad liberalismo extremo, anarcocapitalismo que predica. En el caso nuestro, que somos liberales, pero en un sentido no dogmático, liberales que manejamos a su vez un Estado socialdemocrático, el Estado uruguayo es un Estado socialdemocrático que combina las libertades básicas del liberalismo, los derechos humanos, la libertad de expresión del pensamiento, con un Estado que asume responsabilidades sociales. Muy bien, liberalismo progresista se llamaría en Estados Unidos, socialdemocracia en Europa, acá le llamamos fascismo. Ese es el Estado. Luego lo administra alguien más liberal o alguien menos liberal. Todos nosotros, obviamente, miramos con un deseo fervoroso que antes que Milei o sin Milei, que la Argentina normalizara y saliera de esa catástrofe económica en que estaba hundida.
Que ese es el otro tema, ¿no? Yo hace un rato oírlo a Cristiano Natasi hablando del ajuste y no ajuste. Pero los ajustes en la economía se hacen siempre. Siempre. Cuando hay un gran desajuste, el ajuste se hace. El tema es saber quién lo va a hacer. Si lo hace el mercado salvajemente, a su modo, o trata el Estado de algún modo de conducir ese ajuste. Cuando usted tiene... Si no, pasa las cosas que pasan. A mí me tocó en alguna época ya lejana, el primer gobierno, convivir con 2000% de inflación en la Argentina y otro tanto más en Brasil. Es decir, la Argentina había llegado a un punto en el cual la situación iba hacia una situación de un ajuste catastrófico. Hoy está viviendo un ajuste muy duro. No entro en las normas técnicas porque no estoy en condiciones de discutirlas. Lo que sí digo es que el rumbo era ese. Lo que sí vemos es que dentro de ese mismo rumbo hay procedimientos, modos de actuación que no conducen a ayudar a ese mismo objetivo, pese a que el presidente coseche a veces el aplauso que puede generar esas actitudes estentorias, esas actitudes, en fin, que a veces pueden resultar atractivas, pero que a la larga no van a resultar. Entonces, lo mismo ocurre con los tratamientos personales de las personas, del respeto a las personas, aún de gente que está queriendo ayudar. Recuerdo el caso de López Murphy, por señalar uno de los tantos, porque lo siento a mí. Entonces, nos preocupan sí los procedimientos, nos preocupan sí los modos, nos preocupan sí esas cosas. El rumbo lo sentimos correcto, es en esa dirección que hay que ir. También digo que hay que tener un poquito de paciencia. Yo no creo, no hablo como técnico, que no lo soy, pero sí como un experiente político que ha vivido muchas tormentas. La Argentina precisó un par de años para normalizarse, para llegar a eso tan revolucionario la Argentina, que sería la normalidad. Es decir, es lo más revolucionario que existiría. Es decir, un país con un déficit del PBI de 2-3-4%, con una inflación abajo del 10%, con una situación más o menos normal, que le permita a la Argentina, cuyos recursos humanos y cuyos recursos físicos son tan grandes, poder actuar con libertad, salir de toda esa trabazona en la cual se está. No es fácil, es muy difícil. Son muchos años, muchos recursos. Cada vez que uno corta algo, salta a alguien. Alguien se queda sin un recurso, alguien se quedó sin un sueldo, alguien se quedó sin empleo. Sí, la gritería es difícil. El tema es ir allí, y ahí para eso está la política. Que es lo que a mí me parece que está un poco faltando. Es decir, la política, cuyo primer rubro es la gestión política. Es decir, el modo de operar para lograr los resultados. Paralelamente a la gestión administrativa. Es una de las expresiones más importantes de la política también. Los políticos somos gestores de entendimientos y de choques políticos, como también somos gestores de la administración. Entonces, yo me considero un profesional. ¿Por qué? Porque estoy adentro del Estado uruguayo, de un modo u otro, hace 60 años. Entonces, por eso digo que la Argentina se va a ir normalizando en la medida en que este rumbo se mantenga, se hagan los cizadeos necesarios para que las cosas no se vayan cayendo. Está la Argentina en recesión, sin duda. De esto habrá que ir saliendo también. Son temas de grado, ¿no? Usted puede decir, bueno, bajo los intereses para tratar de estimular la economía, sé que eso no es compatible con que baje la inflación, porque no son cosas compatibles. Claro. Es como todas las cosas en el orden de la vida. Entonces, la gestión política justamente es el ir calibrando esas cosas para ir logrando un objetivo, en una línea que nunca es recta, que requiere zizagueos que no pueden llegar a perder nunca la línea. Con esto que le estoy diciendo, estamos deseando que le vaya bien, estamos deseando que la Argentina vaya bien, no solo por afecto, sino hasta por necesidad y conveniencia, porque una Argentina próspera es lo mejor que podemos esperar, ¿no? Entonces, hasta por eso. Pero eso también, vuelvo a decir, requiere gestión política adecuada,
requiere gestión administrativa adecuada, requiere una comunicación adecuada para que la gente entienda, que por el momento va entendiendo felizmente. La Argentina siempre tiene fama de impaciente. Bueno, creo que viene demostrando en este momento bastante paciencia y la va a precisar, porque vuelvo a decir, esto es un desajuste de tantos años, con un Estado tan desarreglado, no se resuelve en 6 meses. Si en un par de años esto está más o menos normalizado, ya el gobierno de Milei le habrá hecho una gran contribución a la vida argentina. Luego veremos cuánto logra hacer con esa normalidad o no. Le agradezco mucho, presidente. La verdad que es un placer escucharlo a usted por la claridad con que habla de los problemas y por esa mirada que siempre tiene tan especial de la Argentina. Que tenga usted... Estamos metidos en ella desde siempre, desde la colonia. Somos hijos de la lucha de puertos y todos los días leemos noticias sobre los puertos, la batalla de los puertos en el Río de la Plata. Imagínense. Y seremos hijos de la misma matriz. Le agradezco mucho, que tenga muy buenas noches. Gracias. Una pausa y el periodista Hernán Capielo nos va a hablar vamos a hablar con él del tema del escándalo en Capital Humano. Bien, como ustedes saben, hay un escándalo en Capital Humano, por los alimentos, 5.000 toneladas de alimentos que se están por vencer próximamente. No hay alimentos vencidos. Y estoy con el periodista Hernán Capielo de La Nación, que es el periodista que ha seguido más de cerca este tema. Y lo primero que te quiero preguntar, Hernán, es ¿cómo es la denuncia que hizo hoy? Porque hoy la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, hizo una gravísima denuncia, me parece, porque además la hizo en el Juzgado Federal Penal, yo creo que debe ser que está sospechando que hubo corrupción, contra quien había sido su hombre de confianza, Pablo de la Torre. ¿Cómo fue? ¿Qué dice esa denuncia? Sí, Joaquín, me parece primero el contexto, ¿no? La denuncia de la ministra contra Pablo de la Torre llega en momentos en que la propia justicia había puesto contra las cuerdas al Ministerio de Capital Humano cuando fue a inspeccionar los depósitos y dijo que efectivamente estaban todos esos alimentos que no se habían repartido. Esta denuncia que se formalizó hoy es una denuncia que cayó en el juzgado de Ariel Lijo. Ariel Lijo, que esperemos que lo mueva, porque no mueve ningún expediente, esperemos que te lo mueva. Bueno, Ariel Lijo, el candidato del gobierno para la Corte. Lo que denuncia el Ministerio es que hubo una reunión por el mes de enero donde los problemas que tuvo esta gestión para nombrar personal, ¿no? Y había demoras en el nombramiento de personal, había gente que estaba trabajando y que no había cobrado porque no salían los nombramientos. Entonces, en esa reunión, entre esos funcionarios, se sugirió recurrir a un organismo internacional que es la Organización de Estados Iberoamericanos, que a través de este mecanismo, digamos, podía ingresar un dinero que iba a estar destinado al pago de esos salarios, o completar salarios bajos o pagar directamente salarios. Esto es una práctica que se venía haciendo en este y en otros ministerios. Hoy estuve hablando justamente... Pero, ¿en este gobierno o en la... Desde hace 20 años, me dice Joaquín. A ver, ¿qué es este dinero que no sale del presupuesto del ministerio? No, porque lo pagan organismos internacionales. Es un organismo internacional que es como si pagara consultorías, pero en realidad la plata se usa para pagar a 50 personas. Lo que dice la denuncia hablaba de 50 personas. Ahora, Hernán, ¿vos sabés si este dinero que viene de organismos internacionales es un dinero que los organismos lo ponen y dicen, chao, me olvidé del dinero, o es un préstamo? No, es parte de un programa que este organismo financia. ¿Pero es un préstamo que hay que devolverlo? No, es parte de un programa. Como que lo ponen. Y lo que dice la denuncia, y acá es donde entra Pablo de la Torre, es que como eran tanto los billetes en pesos, parte del dinero se cambiaba en dólares para que fuera más fácil de manipular ese volumen para pagar los sueldos. Y el remanente, así dice el texto de la denuncia, Pablo de la Torre supuestamente lo manejaba para
pagar a las personas que no habían podido ser nombradas, como un sistema de cobro de pago informal de salarios. No, pero eso es un pago en negro. El Estado no puede hacer eso. El Estado lo viene haciendo, digo, estamos viendo el escándalo del Ministerio de Justicia con la cara, donde también se hacen estos pagos. Claro, pero teóricamente el Estado no puede hacerlo. Lo que me parece, Joaquín, es que esto es la evidencia de lo que estaba hablando el expresidente de Uruguay, gestión administrativa y la falencia de la gestión administrativa, digamos, que se estaba recurriendo a estos mecanismos. Y me parece que esto es lo que quedó demostrado también en todas las causas que hay alrededor del lío de los alimentos en acción social. Esta denuncia es una denuncia de Grabois, como vos decías. Y la denuncia de Grabois decía, hay comida que no se reparte. La fiscal que manejó la causa, que es una fiscal que está, si querés, más cerca de Grabois, dijo que ordene ya que le den todo ese alimento a los comedores. Déjame que te haga ahí una pregunta. ¿Es normal que la justicia le indique al gobierno cómo tiene que administrar la ayuda social? Está bien lo que decís, Joaquín, porque el juez no le hizo lugar a lo que dijo la fiscal. Le dijo, yo no soy administrador, no puedo yo ponerme a repartir alimentos. Ese fue dijo el juez Casanelo. Lo que hizo el juez Casanelo es decirle al Estado, en 72 horas propóngame un plan para ir progresivamente distribuyendo estos alimentos que estarían en condiciones de que se vencieran. El Estado no lo hizo esto, apeló a la decisión del juez Casanelo, y ahora mañana hay una audiencia en la Cámara Federal donde justamente lo que se va a determinar es si Casanelo se exorbitó, digamos, con esta idea que vos estás exponiendo, si fue más allá de su condición de juez, o si efectivamente lo que estaba haciendo era razonable. Me parece que ahí el argumento que está planteando Casanelo es, yo hice esto en función de pactos internacionales de derechos humanos, el derecho de las personas que tenían necesidad para ser alimentadas con estos alimentos que estaban a disposición, y aparte hay ahí una imprecisión del gobierno que primero dijo que estos alimentos eran primero que no estaban, después que estaban y eran para catástrofes. Para emergencia. Y ahora finalmente, cuando se conocieron todas estas decisiones judiciales, hoy informó el gobierno que firmó un convenio con una fundación y que a través del ejército está repartiendo estos... Bueno, lo tiene que repartir porque se vencen, bueno, tienen fecha de vencimiento inminente. Entonces... una cosa es que no están vencidos, pero otra cosa es que se vencen dentro de poco. La leche en polvo en el mes de julio, digamos. Claro. O sea que me parece que toda esta actividad judicial, digamos, bueno, finalmente tuvo un desenlace... que encontró el cometido, que era que se repartan los elementos. Ahora, ¿te parece conveniente que haya dos jueces en un tema? Está bien que son dos cosas distintas, pero están muy relacionados, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que a lo mejor... Mira, la causa cayó en el juego del hijo. El fiscal que interviene se llama Ramiro González. La primera decisión que tiene que tomar el fiscal mañana es ver si insta la acción, si impulsa la causa. A lo mejor está pensando eso que vos estás diciendo, que se parecen mucho ambos expedientes, o por lo menos que hay una relación entre ambos expedientes. Porque Pablo de la Torre, no te olvides que también tenía injerencia sobre el tema de la disposición de los alimentos. Entonces ahí tenemos una misma persona vinculada con dos acciones que la justicia tiene que determinar si son delictivas o no. Igual te digo, Joaquín, este mecanismo de pagar sueldos a través de estos organismos internacionales, que insistimos, es una desprolijidad que no puede existir, era una práctica del Estado habitual en este y otros ministerios. Pues es sorprendente, porque yo cuando vi hoy la denuncia dije, qué raro, pero claro, si era habitual, entonces lo que hicieron es copiar lo que hacían los otros gobiernos. Claro, lo que se venía haciendo. Lo que se hace también en otros ministerios. Eso es lo que me dicen, lo que se hace en otros ministerios. Lo que hay que determinar es si esto es un delito, digamos. Yo creo que es un delito, sí. Y acá el tema es si había o no había conocimiento por parte de la ministra. El denunciante expresamente hoy en la denuncia deja constancia
que la ministra era ajena, que no sabía. Pero es la ministra la que lleva el caso, la que revela. Sí. Pero hay una persona que es la que denuncia todo esto, que relata la reunión que se mantuvo, donde se pensó en esta alternativa para pagar los sueldos, que dice que la ministra desconocía que este era el mecanismo que se estaba utilizando. ¿En algún momento de las dos denuncias se investiga a la ministra Sandra Petovelo? No. Lo que se está investigando en la causa motivada por la denuncia de Grabois es Casanelo, que Casanelo es el incumplimiento en el reparto de alimentos. Pero eso no es la ministra la que está imputada como la responsable, sino los funcionarios que debían efectivamente repartir esos alimentos y no los repartían, digamos. Es una especie de incumplimiento de deberes de funcionario, si vos querés. Es un delito no grave desde el punto de vista de la escala penal, pero sí serio desde el punto de vista de las consecuencias. Estamos hablando del reparto de alimentos para personas necesitadas. Claro, y vos que has seguido esto desde el primer momento, ¿cuál es la conclusión, la moraleja que te deja a vos esto? Mira, yo lo que veo, Joaquín, es que tenemos, por un lado, la causa que se inició con la denuncia de este mismo gobierno, que puso en evidencia cómo las organizaciones sociales desviaban el dinero del Estado para el financiamiento de la política. Hoy hubo un allanamiento al Polo Obrero. Sí. Bueno, y está claro que el dinero del Plan Trabajar que debía recibir el Polo Obrero para hacer actividades con los beneficiarios de los planes era desviado para el financiamiento del Partido Obrero, digamos. En ese contexto, me parece que la moraleja es que se está empezando a ver todas estas irregularidades que había de fondo durante muchos años en el manejo de los planes sociales o en el manejo del dinero del Estado para atender las necesidades de los que menos tienen. En la Argentina, el 50% de los argentinos que está bajo la línea de pobreza recibe algún tipo de ayuda del Estado. Jubilación, plan social. Digo, imagínate el volumen. El volumen, sí, es enorme. La ayuda social en el presupuesto es enorme. Digo, me parece que esto es nada más que un pedacito, un cachito de lo que se está viendo, de la necesidad de que esto sea gestionado de manera eficiente. Muchas gracias, Hernán. A vos la invitación. Se nos terminó el tiempo a los dos. Chao, hasta el lunes.